Buen día, mis queridos alumnos de octavo, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de hoy día es resolver ejercicios a modo de reforzamiento. Vamos a trabajar nuestro texto, ¿no es cierto?, en la página número 60. Yo hice solamente algunos para poderlos guiar, ¿no es cierto?, que ustedes sean capaces de hacer lo siguiente. Número 1. En los siguientes cuadros mágicos, el producto de los números de cada fila, de cada columna y de cada diagonal es el mismo. ¿Cuáles son los números que faltan? Entonces yo le marqué producto ahí, ¿no es cierto?, con color rojo. ¿Qué es producto? Es el resultado de la multiplicación. Entonces yo solamente hice algunos de la letra A, porque inclusive me faltaron 2 dígitos que encontrar. Bien, entonces por lo tanto vamos a ver el análisis. Primero que nada, vamos a calcular el valor de la columna que tiene todos los valores, que sería la última, ¿no es cierto? Que ahí yo le coloqué una flecha de color lila. Entonces anoté los dígitos porque me dice claramente el producto, o sea, tengo que multiplicarlos entre sí. Entonces coloqué menos 5 por menos 10 por menos 1 y por más 4, o sea, porque el 4 es positivo. Bien, entonces fui multiplicando. Menos 10 por menos 5 me da 50, y 50 positivo. ¿Por qué 50 positivo? Porque multipliqué dos negativos. Luego, ¿no es cierto?, multipliqué menos 1 por más 4, lo cual me dio menos 4. Acuérdense que cuando yo multiplico uno negativo por uno positivo, su resultado me queda negativo. Y ahora multiplico 50 por menos 4, lo cual me dio menos 200. Entonces, todos los resultados que yo tenga que sacar me tienen que dar exactamente lo mismo, menos 200. Luego pasé a la segunda columna, ¿no es cierto?, que está aquí con color rojo la flecha, en el cuadro de color celeste, y coloqué los dígitos que me están entregando. 2 por menos 25 por 2, ¿no es cierto? Entonces, multipliqué los dos primeros, menos 25 por 2 me daría menos 50. Y ahora el menos 50 multiplicado por 2 me da menos 100. Pero como me falta, ¿no es cierto?, encontrar el otro valor, y yo ya sé que todos me tienen que dar menos 200, entonces el menos 100, si yo lo multiplico por 2 positivo, ¿no es cierto?, me daría menos 200. Entonces, ¿cuál es el valor que acabo de encontrar? Sería el 2. Y ahí yo lo marqué, ¿no es cierto?, en el cuadradito de color amarillo que la anoté aquí. Bien, entonces ya tengo dos columnas completitas. Ahora me pasé a la tercera, que está con una flecha de color celeste. Ustedes se pueden fijar. Entonces, acá, a ver, si yo miento, niño, retiro lo dicho. Es esta, la diagonal, la que voy a hacer ahora, que está en el cuadrado de color rojo. Entonces, primero que nada, multiplico lo que ya tengo, o sea, el menos 5 por el 2 y por el 4, porque me falta el último, ¿no es cierto?, porque es la diagonal. Entonces multiplico menos 5 por 2 me daría menos 10. Acuérdense que uno negativo por uno positivo, resultado negativo. Y ahora por 4, lo cual me da menos 40. Y como yo sé que me tiene que dar menos, ¿no es cierto?, 200, el menos 40 multiplicado por 5 me daría menos 200. Entonces el valor que yo acabo de encontrar sería el 5. Y ahí yo lo anoté en el cuadradito aquí, ¿no es cierto? ¿Se fija? Muy bien. Entonces, de esa manera, así sucesivamente, ustedes me lo van haciendo. ¿Ya? Siempre dando, ¿no es cierto?, que me tiene que dar el resultado menos 200. Número 2. Si A es igual a menos 1, B es igual a menos 2 y C es igual a 4 y D igual a 6, determina el valor numérico de cada una de las siguientes expresiones. Entonces a mí me entregan distintas expresiones donde yo tengo que traspasar los valores que a mí me acaban de entregar. Entonces la letra A, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces yo anoto menos 1 y me dice que lo tengo que multiplicar por C. ¿Cuánto vale C? 4. Luego hay un signo menos, ¿no es cierto? Bajo el signo menos y me dice ahora que tengo que anotar el valor de D. ¿Y de cuánto vale? 6. Ahora bajo el signo de división y tengo que dividirlo por B. ¿Y cuánto vale B? Menos 2. Entonces, una vez que ya traspaso los valores, ahí recién yo voy a poder hacer, ¿no es cierto?, mi operación. Siempre pensando por el orden, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando trabajábamos con los números enteros, había un orden de las operaciones. Entonces yo empiezo por la multiplicación. 4 por menos 1 me daría menos 4.
Y ahora realizo la división. Menos 6 dividido por menos 2 me da 3 positivo. Acuérdense que cuando yo divido dos números negativos, su resultado me queda positivo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tengo? Menos 4 y más 3. Como son de distintas familias, ¿los puedo sumar? No, ¿no es cierto? Los tengo que restar y conservar el signo del número que tenga mayor valor absoluto. En este caso, ¿cuál es el número que tiene mayor valor absoluto? El 4. Entonces, mi resultado me tiene que quedar negativo. Por lo tanto, ¿cuánto sería? 1 negativo. Ahora hice la letra G. Acá, fíjense, traspaso signo menos, ¿no es cierto? El paréntesis. Coloco el signo que me están entregando ahí menos. Y ahora recién voy a anotar el valor de la A, que sería menos 1. Por eso yo lo coloqué con rojo. ¿Bien? Cierro el paréntesis. Bajo el signo más. Ahora anoto el valor de C. ¿Cuánto vale C? 4. El signo de multiplicación y por último el valor de D. ¿Cuánto vale D? 6. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, ¿no es cierto?, multiplicar los signos que están dentro del paréntesis para tener un solo signo. Entonces, bajo el menos, bajo el paréntesis, multiplico menos por menos, más. Y ahora bajo el 1 y cierro el paréntesis. Bajo el signo más y multiplico los dígitos que están ahí. 4 por 6, 24. Ahora, en la tercera parte, ¿no es cierto?, tengo que sacar ese paréntesis. ¿Y de qué manera lo voy a eliminar? Multiplicando el signo que está afuera con el signo que está dentro. Menos por más, menos. Y de esa manera se elimina el paréntesis. Y ahora bajo el 1. Bajo el más y bajo el 24. Signos distintos se restan. Y me quedaría 23 positivo, porque se conserva el signo del número que tenga mayor valor absoluto. En este caso, el 24, ¿no es cierto?, tiene mayor valor absoluto y el 24 es positivo. Por eso mi resultado me queda positivo. Y por último, hice la letra D, ¿no es cierto? Traspaso, me dice que es B por C y por D. B menos 2 por C, 4 por D, que sería 6, ¿no es cierto? Multiplico los dos primeros. 4 por 2, 8. 8 negativo, porque multipliqué 1 negativo por 1 positivo. Y ahora bajo el signo de multiplicación y bajo el 6. Y ahora 8 negativo por 6, ¿no es cierto? Me daría menos 48. Bien, entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es traspasar los valores que ya me lo entregan en el enunciado. Número 3, resuelve las siguientes operaciones combinadas. Aquí ya estamos trabajando con racionales, pero es exactamente la misma metodología que cuando trabajábamos con número entero. Entonces aquí yo los traspasé, ¿no es cierto? Traspasé el 1 menos el paréntesis 6 séptimos más, abro paréntesis, 0,1 menos 3 partido en 2 dividido en 4, cierro paréntesis, menos 3. Vuelvo a bajar el 1, el menos, paréntesis, bajo la fracción, bajo el signo más. Este número decimal lo transformé a fracción, que sería 1 partido en 10. Bajo el menos, el 3 medio, ¿no es cierto?, dividido en 4 partido en 1, porque transformé, ¿no es cierto?, ese número entero en fracción. Y cuando se transforma en fracción, simplemente se coloca la línea divisoria, ¿no es cierto?, y abajo en la parte del denominador, un 1. Cierro paréntesis, menos 3 y el paréntesis de llave. Vuelvo a bajar el 1, bajo el menos, paréntesis de llave, 6 séptimos, bajo el signo más, bajo un décimo, bajo menos, bajo 3 medios, y ahora ese signo de división lo cambio por un signo de multiplicación. Acuérdense que las fracciones no se pueden dividir. La división se tiene que cambiar por la operación de multiplicación, donde la segunda se invierte. Entonces quedaría 1 partido en 4. Cierro paréntesis, menos 3 y el otro paréntesis de llave. Vamos acá, ¿no es cierto? Aquí vamos. Bajo el 1, el menos, la llave, ¿no es cierto? 6 séptimos más, y acá un décimo menos, porque aquí ya multipliqué. 3 por 1, 3, 4 por 2, 8. Cierro paréntesis, bajo el menos, el 3 paréntesis de llave. Vuelvo a bajar el 1, el signo menos, bajo el paréntesis de llave, bajo el 6 séptimo, bajo el más, y esta operación, ¿no es cierto?, acá tengo que buscar el mínimo común múltiplo, entre el 10 y el 8, lo cual me daría 40, y luego, ¿no es cierto?, acuérdense que yo trabajaba con la primera fracción, donde veía cuántas veces el denominador me cabe, ¿no es cierto?, dentro de esos 40, y ese resultado se multiplicaba con el de arriba, y así sucesivamente. Entonces, como resultado, me queda
menos 11 partido en 40. Cierro paréntesis, bajo el menos y bajo el 3, y paréntesis de llave. Vuelvo a bajar acá el 1, el menos, paréntesis de llave, 6 séptimos, y acá tengo que eliminar ese paréntesis. ¿De qué manera? Multiplicando el signo que está afuera con el signo que está dentro. Más por menos, menos. 11 partido en 40, bajo el menos, y el 3, ¿no es cierto?, lo transformé aquí a fracción. 3 partido en 1. Y cierro el paréntesis de llave. Entonces ahora vuelvo a bajar el 1, bajo el menos, y acá busco, ¿no es cierto?, el mínimo común entre esos 3 dígitos, que me daría 280. Y veo entonces el 7 cuántas veces me cae en el 280, y ese resultado lo multiplico por 6, y me da 240. Bajo el menos, veo el 40 cuántas veces me cabe en el 280, y el resultado lo multiplico por el 11, y me da 77. Bajo el menos, el 1 en el 280, ¿cuántas veces me cabe? Que sería 280 en este caso, lo multiplico por 3 y me daría 840. Bajo nuevamente el 1, bajo el menos, paréntesis de llave, y acá estos dos negativos los voy a sumar para tener uno solo negativo. Y a ese resultado le voy a quitar el único positivo que hay ahí, que sería el 240, ¿no es cierto? Y me daría como resultado 677 negativo, partido en 280, y cierro el paréntesis de llave. Entonces, finalmente, ahora bajo el 1, elimino en realidad ese paréntesis de llave, multiplicando el signo que está afuera con el signo que está dentro. Menos por menos, más. Entonces, de esa manera se elimina el paréntesis. Y bajo la fracción, que sería 677 partido en 280. Y ahora tengo que sacar mínimo común, suponiendo, ¿no es cierto?, que este 1 aquí lo transforma a fracción colocándole un 1 debajo, ¿no es cierto?, en la parte del denominador. Y como mínimo común me daría 280. Entonces yo digo, el 1 en 280, ¿cuántas veces me cabe? 280. Y 280 por 1 me daría 280. Traspaso el signo más, y ahora hago exactamente lo mismo con la segunda. El 280 en el 280, ¿cuántas veces me cabe? 1. Y ese 1 multiplicado por el numerador sería 677, y lo anoto acá. Y ahora simplemente los voy a sumar. Me darían 957 partido en 280. Bien, entonces de esa manera ustedes hacen lo siguiente. Número 5. Vicente afirma que menos 19 es igual a 4 por paréntesis, menos 4 dentro del paréntesis, más otro paréntesis, menos 3. ¿Está Vicente en lo correcto? ¿Por qué? Entonces ahora yo voy a resolver, ¿no es cierto?, lo que aquí está en el lado derecho, ¿no es cierto?, para ver si en realidad me da menos 19, porque a ambos lados me tiene que dar lo mismo. Bajo el menos 19. Entonces multiplico acá. 4 por 4, 16. Y acá hay implícito un signo más por menos, menos. Acá elimino ese paréntesis, multiplicando los signos, más por menos, menos. Y ahora bajo el 3. Ahora tengo dos números que son negativos. ¿Los puedo sumar? Sí, los puedo sumar porque son de la misma familia. Entonces, por lo tanto, me queda 19 y mantengo el signo. Entonces, menos 19. ¿Me dio a ambos lados lo mismo? Sí, me dio a ambos lados lo mismo. Entonces, respuesta, está en lo correcto, ya que al realizar primero la multiplicación, su resultado me queda negativo. Y luego al sacar el paréntesis, multiplicando el signo que está afuera con el signo que está dentro, también me queda negativo. Entonces, finalmente, como ambos son negativos, se suman y se mantiene el signo, ¿no es cierto? Porque son de igual familia. Por eso es exactamente lo mismo a ambos lados. Entonces, ¿está en lo correcto? Sí, está en lo correcto. Número 6. Resuelve los siguientes problemas. En 1960, el francés Jacques Picard y el estadounidense Don Walsh, disculpen mi inglés, por favor, alcanzaron una profundidad de 10.916 metros en una misión oceánica. Si un buzo se sumerge a una profundidad de 4 metros, ¿en cuántas veces la profundidad de la misión oceánica supera a la alcanzada por el buzo? Entonces, respuesta, hay que realizar una división. Bien, entonces coloco 10.916, que sería, ¿no es cierto?, la alcanzada por estas dos personas que están arriba, ¿no es cierto?,
y la divido en 4, porque 4 es la profundidad del buzo. Entonces me daría como resultado 2.729. Aquí yo fui haciendo la división paso a paso, ¿bien? Ustedes, por favor, traten de hacerla así y luego, ¿no es cierto?, la sacan con su calculadora para comprobar si está correcto o no. Entonces, ¿por cuánto la supera? La supera por 2.729 metros. Entonces, niños, espero que haya quedado claro. Consultas o dudas a través de mi WhatsApp o de mi correo. No olvidar enviar sus evidencias, no olvidar ver los videos. Espero que se encuentren muy bien. Besitos.